En esta simulación tenemos un recipiente completamente vacío y cerrado, el cual podemos hacer más grande de esta forma, de forma que estaremos aumentando el volumen, o más pequeño si lo que queremos es disminuir el volumen. También contamos con un termómetro que medirá la energía cinética de las partículas, o lo que es lo mismo, la velocidad que llevan, así como con un manómetro que medirá el número de colisiones, o lo que es lo mismo, el número de choques que las partículas tienen con las paredes del recipiente. Bien, para variar la temperatura lo haremos desde el recipiente de aquí abajo, así, y para introducir el gas utilizaremos este compresor de aquí. Si queremos mantener alguna magnitud constante, tendremos que hacer clic sobre dicha magnitud. Como ahora no hay ningún gas, que el recipiente está completamente vacío, la única magnitud que podemos mantener constante es el volumen. Bien, si introducimos cierta cantidad de gas de forma que el recipiente ya no esté vacío, vamos a introducir gas. Podemos observar cómo las partículas, que son las bolitas azules y rojas, se mueven al azar y de forma continua, cambiando de dirección cuando chocan entre ellas o con las paredes del recipiente. Ahora bien, para explicar las diferentes leyes de los gases debemos mantener alguna magnitud constante, de forma que las otras dos se modifiquen. Según la ley de Boyle, si mantenemos la temperatura constante, el producto de la presión por el volumen de una masa de gas permanece también constante. Es decir, el volumen de un gas es simplemente proporcional a la presión que ejerce. Para comprobar si se cumple, vamos a hacer clic sobre la temperatura, de forma que ahora la temperatura permanece constante. Lo podemos ver aquí. Y vamos a observar el comportamiento de las otras dos magnitudes, es decir, de la presión y del volumen. Según esta ley, si disminuimos el volumen, la presión debe aumentar. Esto se debe a como que las partículas están más juntas entre ellas, los choques son mayores y por tanto la presión aumenta. De otra forma, si ahora hacemos el volumen más grande, disminuye la presión, ya que existe un número menor de choques si las partículas están más separadas entre ellas, por lo que podemos concluir que son magnitudes inversamente proporcionales. Bien, si ahora mantenemos la presión constante, según la ley de Charles, cuando aumentemos la temperatura, vemos que ha aumentado el volumen, porque si nuestro objetivo es mantener la presión constante, es necesario que el volumen del recipiente también aumente. Del mismo modo, si ahora disminuimos la temperatura, podemos observar que el volumen del recipiente ha disminuido porque se ha ralentizado la velocidad de las partículas. Y por tanto, como se han producido menos choques, la presión la podemos mantener constante. Finalmente, si mantenemos el volumen constante, según la ley de Gay-Lussac, la relación entre la presión y la temperatura del gas es directamente proporcional. Es decir, si aumenta uno, aumenta el otro, si disminuye uno, disminuye el otro. Por tanto, si aumentamos la temperatura, ahí, como el volumen debe permanecer constante, no lo podemos alterar, y la velocidad de las partículas aumenta porque hemos aumentado la temperatura, también aumenta la presión, porque si las partículas van más rápido, por tanto se producen más choques con las paredes del recipiente, por tanto la presión aumenta. Lo mismo ocurre si disminuimos la temperatura. Al disminuir la temperatura, la velocidad de las partículas disminuye y por tanto se producen menos choques con las paredes del recipiente. De aquí que sean magnitudes directamente proporcionales.